Una enorme disculpa antes que otra cosa. No pudimos estar en el en vivo, no pudimos anunciarles con tiempo, pero bueno, aquí estamos. Una enorme, enorme disculpa. Oigan, y suelto la pregunta, ¿Estados Unidos se va quedando solo? Esto se los comento por la cantidad de sucesos que se han venido presentando, la dinámica de los mismos. España se acerca a China, China que cruza el estrecho de Hormuz sin ningún problema, Italia rompe con Israel en materia securitaria, Trump se lanza en contra de Meloni, la OTAN en su mayoría dice no a participar en el bloqueo al estrecho de Hormuz, Canadá se muestra alejado de la Unión americana. Lula cuestiona a Trump por los ataques precisamente en contra del Papa. El Papa reta abiertamente a Trump con su respuesta, diciéndole no te tengo ningún temor a tu administración. Y muchos otros datos que ahorita vamos a estar comentando con ustedes, incluso el propio Donald Trump, quien habla, ¿no? de poderse sentar a la mesa nuevamente con Irán. Eh, Durante muchos años ha discutido el final del imperialismo estadounidense. Yo siempre he diferido cuando me dicen es que desde hace 20 años se cantó. Yo siempre he dicho, bueno, es que hace 20 años no había ningún sustento para ello, en realidad, ¿no? Incluso hace 20 años, pues Estados Unidos gozaba de cabal salud. Tal vez no en el aspecto ético, en el aspecto moral, pero realmente nunca fueron parte de sus principios o de sus virtudes, ¿no? Incluso su comportamiento era todo lo contrario para consolidar cada una de las herramientas que le permitía ser día tras día más y más injerencista. Además, no olvidemos que el imperialismo estadounidense no es igual que los anteriores imperialismos, ya lo comentábamos el otro día, por una profunda diferencia que tiene que ver en el peso del capitalismo. Este es un imperio capitalista y capitalista Gore, capitalismo Gore, no sangriento, depredador en muchos sentidos y que desde un principio diversos estudiosos, investigaciones, documentos, hablaban de que quería durar un siglo, es decir, 100 años, de 1945, 46, que es una de las fechas que algunos ubican como el posicionamiento de Estados Unidos como el imperio, no como el hegemón, aun y cuando estaba presente la Unión Soviética en un mundo bipolar, ahí existía el imperialismo norteamericano, basado en este sistema financiero de gobierno que le menciono, y que la intención es llegar hasta 2050, ¿no? Que esa es la intención, y que por eso incluso estamos viendo una tercera etapa de ese imperialismo basado en este concepto que se ha manejado desde hace muchos años y que aquí lo hemos planteado, de que el sistema se reconfigura, ¿no? Incluso sacrificando a los suyos para seguir funcionando. Y eso parecería en el caso de Donald Trump, ¿no? Un personaje que fue el idóneo en su momento para hacer lo que ha estado haciendo. Provocaciones, agresiones, eh, brutalidades, rompimiento de reglas, rompimiento de acuerdos, este, una campaña constante, constante, ¿no? En contra de sus enemigos, decisiones arbitrarias en materia financiera que rompen todos los paradigmas impuestos por los propios Estados Unidos, el resquebrajamiento de un gobierno mundial que fue creado por los intereses emanados de Washington o hablando del rostro de la corporación supremacista que es la Unión Americana, en donde tenemos al complejo militar industrial, en donde tenemos a los tecnofeudales, en donde tenemos, por supuesto, a los nazi sionistas. Y que estamos en esa etapa, ¿no? En donde lo que se trata es impedir que el mundo multilateral, que el mundo multipolar, que el mundo, ahora sí, de un verdadero libre comercio, pues pueda posicionarse y de esta forma, reventando esto, pues tú te puedas mantener pues otros 20 años, por lo menos 24 años más, como el eje rector, ¿no? Manteniendo al dólar como la moneda clave. Pero eso cada día se vuelve más y más improbable, precisamente por ese fortalecimiento que ha logrado China, por esa recuperación que logró Rusia, a pesar de que mucha gente apostaba después de la caída de la Unión Soviética en que Rusia se iba a balcanizar, en que Rusia iba a dejar de ser una potencia como tal.
La realidad es que más allá de simpatías o antipatías y cuestionamientos que existen y muy profundos en varias materias a Vladimir Putin, pues supo ser el personaje que aglutinó, ¿no?, toda esa región y evitó precisamente el derrumbe de Rusia como buscaba el mundo occidental. Esos factores han sido claves en todo esto. Y lo vemos ahora en esta guerra que llevó a cabo Estados Unidos. Pero antes quiero darle el panorama informativo, para poder concientizar el aspecto opinativo. A ver, Trump, fíjese bien, Trump en lo que llevamos, ¿no?, de esta semana, porque en la anterior, a ver, en la anterior se peleó con Gran Bretaña, se peleó con Italia, bueno, se peleó con Gran Bretaña, con Francia. Se enojó también, por supuesto, con Brasil. Tuvo por ahí escarceos, ¿no?, de enojo con sus aliados, de las petromonarquías. En fin, ¿no? Ahora, esta semana, pues ya se peleó con el Papa, ya se peleó con Giorgia Meloni, ¿no? Ya se peleó otra vez está peleando con Francia, ¿no? Cada 15 días se pelea con Francia y se peleó con la gente de MAGA, se peleó con los periodistas, con los comentaristas de MAGA. Bueno, esto fue la semana pasada, ¿no? La semana pasada que se da este enfrentamiento con los voceros de MAGA, ¿no? Para colmo pierde Víctor Orbán, que era su hombre clave en Hungría, ¿no? Y entonces uno comienza a preguntarse, ¿qué pasa por la cabeza de los trompistas? Primero, Italia decide suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel. Italia que ha dejado muy en claro que no está a favor de la guerra en contra de Irán, que no está a favor de las acciones en contra del Líbano, que no está a favor del comportamiento de Trump y de Netanyahu y que no va a poner en riesgo, según dice Giorgia Meloni, una mujer fascista, pero el fascismo italiano, que es un fascismo más nacionalista como tal, no va a poner en riesgo su propia sociedad, ¿no?, por beneficiar a Israel. Seamos claros en ese sentido. Meloni, de una manera muy clara, ¿no?, lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? No es nuestra guerra, no es nuestra guerra y no tenemos por qué nosotros, que estamos muy cerca de Irán, soportar una andanada de misiles, soportar una serie de ataques solamente por defender los intereses de Benjamín Netanyahu. Ya anteriormente Meloni se había mostrado muy crítica a Donald Trump por las agresiones verbales de Trump en contra de la OTAN, por este comportamiento petulante, por el sobajamiento que hacía de los europeos. Hubo una declaración de Meloni en donde decía, bueno, pues si no somos tan importantes, que lo haga él solo, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya había antecedentes de esas declaraciones y de esa molestia por parte de la presidenta italiana, ¿no? Que no estaba nada conforme, pero nada conforme con el trato que Donald Trump estaba dispensando a sus aliados europeos y tampoco por el comportamiento de Trump frente a Vladimir Putin. Por supuesto que Trump ha tenido palabras de desprecio hacia la gobernante, dio una entrevista exclusiva al Corriere de la Sera, ¿no? Y de entrada, ¿no? La entrevista fue de Viviana Mazza, ¿no? Este, quien abiertamente dijo que fue una entrevista muy extraña, ¿no? De entrada porque pues, ella recibe una llamada, lo cuenta en la crónica que presenta, dice, incluso antes de darnos tiempo para hacerle la primera pregunta, es el presidente de Estados Unidos quien nos la hace a nosotros, y preguntándonos por la primera ministra Giorgia Meloni, corrijo, primera ministra, dije presidenta, primera ministra, y pregunta a Trump, ¿les gusta a los italianos que su presidenta no nos esté dando ninguna ayuda para conseguir el petróleo? ¿Le gusta eso a la gente? No puedo imaginármelo. Estoy sorprendido con ella. Pensé que era valiente, me equivocaba. Y luego sigue la conversación. Le dice la reportera, le ha hablado de esto. Él contesta, no, simplemente dice que Italia no quiere involucrarse, aunque Italia obtiene su petróleo de allí, aunque Estados Unidos es muy importante para Italia. Ella no cree que Italia debe involucrarse, cree que Estados Unidos debe hacer el trabajo por ella. La reportera le pregunta, sobre el Papa Giorgia Meloni ha dicho que es inaceptable lo que usted ha dicho. Y Trump responde, la inaceptable es ella, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y haría saltar por los aires Italia en 2 minutos si tuviera la posibilidad.
Pero han hablado estas cosas, no han hablado ni una sola vez en este mes. Trump dice, no, no hemos hablado desde hace mucho tiempo. Y corría a hacerle la pregunta, ¿por qué? Porque no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear. Es alguien muy diferente de lo que pensaba. Eso es lo que dice Trump. Trump ya está obsesionado con esta mentira, ya se creyó la mentira del arma nuclear iraní que no existe. Si Irán hubiera tenido un arma nuclear, ya lo hubiera usado, seguramente. Por lo menos, le voy a decir una cosa, no lo hubiera usado, pero no lo hubieran atacado. Así se lo digo, no lo hubiera usado, corrijo, Irán no lo hubiera usado, pero no lo hubieran atacado. Tristemente, esa es la capacidad de medir las acciones por parte de Estados Unidos, ¿no? Quien tiene armas nucleares, Estados Unidos no cruza ciertas líneas. Ahí está el caso de Pakistán, ahí está el caso de la India, ahí está el caso de Corea del Norte, el caso obviamente de China, obviamente de Rusia, ¿no? No le ha importado por Francia, por Inglaterra, o porque, bueno, ellos son naciones que históricamente han estado bajo el sometimiento estadounidense, no, pero ese es el método de disuasión tristemente que existe en la actualidad desde la óptica belicista del propio Donald Trump, ¿no? Y esto de que se no quiere ayudarnos, pues no tiene por qué ayudarte en una guerra que no es esta la realidad, que es una guerra, insisto, de Israel, que es una guerra para buscar los beneficios de Israel, no los beneficios de la OTAN, no los beneficios ni siquiera del pueblo de Estados Unidos. Pero él ya se quedó con esta lógica de que quien no lo ayude es porque no les importa que Irán tenga un arma nuclear, porque eso es lo que quiere venderle, sobre todo a su base. No le interesa convencerlo ni a usted ni a mí, le interesa convencer a su base que la gente de Estados Unidos le crea que Irán está fabricando un arma nuclear y que por eso tiene que atacarlo. Trump lo que quiere es rescatar su imagen que ha generado tanta fractura y molestia en MAGA de que está supeditado a Israel, de que Israel toma las decisiones. Eso le pegó durísimo al interior del movimiento de MAGA. Tal es el caso que las reacciones por parte de varios de los conductores, opinadores, analistas, periodistas de MAGA, podcasters, va enfocado precisamente a esa intromisión de Israel en la política exterior de los Estados Unidos y a esa necesidad y a esa demanda de que Estados Unidos no lo permita para realmente ser un país que mire por los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Anglosajones para ellos, ¿no? Por supuesto, pero en ese marco va muy enfocado a ello. Y por eso Trump quiere venderle a todo ese grupo de ciudadanos que no es que apoye a Israel, porque Israel quiere crear el gran Israel y quiere aplicar gas en Líbano. No, sino porque Irán nos puede atacar a nosotros, lo cual, insisto, es una mentira. ¿Por qué? Porque no hay que dejar de recordar nunca que Irán estaba negociando con Estados Unidos y que Irán ya había cedido en varios puntos a favor de la propuesta de Estados Unidos y que Steve Witkoff y Jared Kushner decidieron reventar esa negociación. Ahora, Trump le dijo al New York Times, al New York Post que existe la posibilidad de nuevas conversaciones con Irán, ¿no? Estos encuentros podrían llevarse a cabo, dice, en Pakistán. Fue lo que dijo Trump. Esto en los próximos 2 días, dice, podemos renovar las pláticas. Le he comentado, esa es una estrategia comunicativa de Trump. Es una estrategia de un personaje que le habla a la base en una cosa, le habla a otros por acá y juega mucho con esas declaraciones porque sabe el peso de las mismas. Pero también es una muestra de un Trump que él lo sabe perfectamente. Ahorita lo vamos a analizar, si me da usted la oportunidad. Él sabe muy bien, ¿no? Que no hay forma de que salga victorioso de Pakistán, ¿no? Pero a ver, ¿qué otras cosas hay? Francia quiere posicionarse ya como una de las puntas de lanza del europeísmo en un momento en el que los contrapesos a Estados Unidos de Donald Trump están más en duda que nunca, y lo va a hacer desde el plano de vista tecnológico. Quiere reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos-Francia, y por eso ha anunciado precisamente el cambio, ¿no? El cambio del sistema operativo Windows por Linux en los ordenadores de la Dirección Interministerial de Asuntos Digitales. Esto parecería una nota banal, pero no lo es. Si recordamos que el tecnofeudalismo está más que presente en las decisiones de gobierno de Estados Unidos y que la tecnología forma parte también, por supuesto, el control sobre otros países. Ahora, dos buques zarparon de Irán y atravesaron el estrecho de Hormuz en medio del bloqueo naval de Estados Unidos que entró en vigor el lunes, según datos de la empresa de inteligencia de mercado Kepler, citados por una agencia iraní, Tasnim. Entre tanto, la agencia AFP, remitiéndose al mismo proveedor de datos marítimos, señala que efectivamente ambas embarcaciones figuran entre al menos 4
que están vinculados a la República Islámica y que han utilizado la ruta en medio del bloqueo. Un petrolero chino, sancionado también por Estados Unidos, atravesó el estrecho de Hormuz a pesar del bloqueo estadounidense en ese punto de estrangulamiento. Hablamos, por supuesto, de los dos primeros. Se trataría del buque granelero Cristiana con bandera de Liberia y del petrolero Elpis con bandera de Comoras. Hoy el presidente español, Pedro Sánchez, subió una fotografía de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping. Eh, Dice Pedro Sánchez: hemos constatado el vínculo entre España y China. Sale reforzado tras este viaje oficial. En un mundo cada vez más incierto, España, dice, apuesta por una relación entre la Unión Europea y China basada precisamente en la confianza, el diálogo y la estabilidad. Debemos seguir avanzando hacia un orden multipolar construido en el respeto y el pragmatismo. Es decir, España ya yendo directamente con China, hablando de la necesidad de que Europa se aleje de los Estados Unidos. Lula da Silva expresó su solidaridad con el Papa León XIV, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump arremetiera contra el pontífice. Dijo que su crítica al presidente Trump es correcta, nadie tiene por qué tenerle miedo a nadie, fue lo que dijo Lula da Silva. Mientras tanto, una misión iraní desmintió acusaciones de Estados Unidos e Israel sobre armas nucleares. La misión de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena emitió una declaratoria afirmando que las acusaciones de Estados Unidos e Israel sobre el supuesto intento de Irán de adquirir armas nucleares son una flagrante mentira. Y mencionarle lo triste también de esto es que Israel destruyó por completo la ciudad de Al-Hiyam en el sur del Líbano en tan solo un mes, según se ha dado a conocer en materia informativa. A ver, si vamos con el análisis, no, me parece que hoy estamos en una etapa histórica fundamental, clave. Ujú. Decisiones altisonantes, victorias proclamadas, enemigos caricaturizados, mucho ruido, pero ¿qué pasa cuando dejamos que ese ruido se disipe? No aparece el triunfo, sino la descomposición del poder. Y eso es lo que estamos viendo alrededor de Donald Trump. No es simplemente una guerra lo que pasa en Irán. No es simplemente un conflicto bélico. No es simplemente un problema petrolero que ya es algo muy serio. Es una crisis civilizatoria. Es una crisis del sistema que no encuentra cómo reconfigurarse de una manera mucho más eficiente. Es una crisis incluso del sentido. En un principio se dijo que la guerra sería rápida, que el poder militar más grande de este planeta impondría su voluntad en cuestión de días, que la victoria una vez más confirmaría la superioridad estratégica de Occidente. Pero la realidad, esa realidad siempre incómoda, esa realidad siempre necia, terca, no, que le gusta reventar en la cara a varios, terminó imponiéndose. No hubo victoria, no hubo rendición, no hubo transformación de ningún régimen. ¿Cómo se gana una guerra? Yo le pregunto, amigo y amiga, ¿cómo se gana una guerra en la que el enemigo sigue existiendo, sigue gobernando, sigue resistiendo y sigue operando? Esto revienta el relato de Trump, le genera muchas grietas, porque cuando una potencia declara una victoria, pero no logra sus objetivos fundamentales, lo que queda no es el triunfo, es simple propaganda, es simple narrativa, es simple autoengaño. El discurso de la civilización salvada, si usted me lo permite, se convierte en una especie de coartada, ¿no? ¿No le parece una especie de telón que trata de ocultar lo que a los ojos de todos nosotros resulta, como dirían los Thundercats, pues evidente, ¿no? La guerra no resolvió nada y en algunos aspectos lo empeoró todo. Ahora, el problema no es solamente geopolítico, es un problema también psicológico, es un problema también mediático, es un problema que no solamente atañe a Donald Trump, sino a toda la estructura trumpista y a los seguidores del trumpismo. ¿Por qué? Porque Trump habla, por ejemplo, de destruir civilizaciones enteras, ¿no? Trump no está, como dicen los analistas, pues no está dando una estrategia, ajá, está hablando de una escalada. Y cuando esa escalada no le funciona, revela una forma de entender el mundo en donde el poder sustituye a la razón, en donde el poder sustituye a la ley, donde la fuerza es precisamente todo el argumento y donde entonces la realidad sí o sí, le guste o no,
tiene que adaptarse al ego de las personas. Y eso se vuelve muy peligroso, muy, muy peligroso cuando se tienen armas nucleares. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, y lo hemos dicho ya no una, sino en varias ocasiones, tú pierdes un conflicto de esta naturaleza, aunque tengas muchas bombas y aunque tengas muchos aviones. Cuando dejas de distinguir entre los deseos y los hechos, cuando se convierte tu versión más en anhelos que en realidades, cuando la inteligencia se contamina literalmente de narcisismo y entonces tu liderazgo, Trump, se convierte en un show, se convierte en un espectáculo. Y entonces aquí dejamos ya de hablar de cálculos políticos, dejamos hablar de estrategia militar. Ajá. Todo se vuelve impulso en un momento dado. Y uno de los efectos más profundos y tal vez menos discutidos, fíjense, de esta guerra es el distanciamiento que estamos viendo de Europa con respecto a Estados Unidos. Por eso les comentaba todo ello. Durante décadas, la OTAN, ¿no? Fue presentado como un bloque muy sólido, un bloque que se imponía a los malos, ¿no? A los comunistas. Pero hoy su cohesión, perdón, está en duda. Y está en duda por culpa del propio Donald Trump. Países clave como el caso de España, el caso de Francia, el caso de Italia, el caso de Inglaterra, no, abiertamente dicen no, no es nuestra guerra, no es nuestro bloqueo, no tenemos por qué participar en un acto de esta naturaleza. Es decir, le dicen no a Estados Unidos, le dicen no al líder de la OTAN, le dicen no al responsable financiero de la propia OTAN, le dicen no al imperio, en pocas palabras, del cual dependen financieramente y armamentalmente. Pero le dicen no porque hay que decirle que no en algún momento. Le dicen no porque es una independencia que se puede volver hasta estratégica. Europa empieza, por supuesto, a entender que no puede seguir a ciegas a Washington, porque eso tiene costos demasiado altos. Ajá. Le sale Es muy costoso hacer negocios con Trump, en pocas palabras, y con el trumpismo. Hablamos de costos económicos, políticos, civilizatorios, en todos los sentidos. Ajá. Y entonces Europa tiene que buscar nuevos socios, tiene que buscar nuevos equilibrios, tiene que buscar incluso nuevas lealtades. Este acercamiento con China no es fortuito por parte de España. Ya lo vimos antes con Francia guiñando ojos. Alemania es la única que se mantiene ajena porque todos sabemos para quién trabaja el canciller alemán, para BlackRock. Pero en este marco, la otra opción es Rusia. Y Rusia, por supuesto, pues les dice, adelante, ¿no? Yo les vendo gas y les vendo lo que ustedes quieran, nada más que me lo van a tener que pagar en yuanes o en rublos, ¿no? Porque el dólar ya no va a funcionar. Y entonces esa transferencia en el sistema de pagos es el golpe más fuerte al hígado del imperialismo y del imperio. Lo dobla en muchos sentidos. Ajá. Ese mundo de Estados Unidos que gobernó después de la caída de la URSS, hoy por hoy ya no tiene sustento, ya no tiene, ya no tiene patas, pues, como tal. Y esta guerra es lo que viene a dejar en evidencia. Una guerra en donde queda claro que Estados Unidos ya no tiene impunidad de atacar a quien quiera, que va a haber quien le responda, aun y cuando sea en el papel mucho más débil. Estados Unidos, sin embargo, dice que gana, que sale victorioso, grita Trump desde hace un mes. Pero es mentira. Irán ha resistido. La estructura política de Irán ha resistido. La capacidad financiera de Irán ha resistido. Ajá. Su influencia regional sigue adelante, a tal grado que quiere involucrar al Líbano en el acuerdo de paz. Irán se ha fortalecido brutalmente porque la narrativa de Irán es muy clara. Enfrenté a la maquinaria de guerra y resistí. No importa si Irán no derrotó a Estados Unidos, se lo he dicho muchas veces. Importa que Irán resistió. Ujú. Importa que Irán evidenció que Estados Unidos no es tan fiero como se presenta. Esto cambia todo. Y lo cambia porque a final de cuentas en geopolítica, y lo decía muy bien el querido Ariel Umpierres, hay que hablar de poder y resistir
también es poder. Eso es un hecho. También es vencer. Ajá. Mientras que los costos de una guerra, que no era necesaria, sino por elección, continúan acumulándose. Sigue la infraestructura destruida, siguen los miles de muertos, sigue la inestabilidad regional, sigue la pérdida de legitimidad internacional por parte de Estados Unidos. Entonces la pregunta ya no es quién ganó, así de sencillo, sino más bien dicho, cuál es el pago que va a tener Estados Unidos por haberse vinculado a una guerra que no tenía que haberse vinculado. Cuando tenía el balón en su cancha, cuando podía haber ganado con el acuerdo que ya había alcanzado con Irán. Aquí entro al punto que les planteaba al principio y voy prácticamente cerrando. El país que durante tantas décadas se presentó como el garante del orden internacional, hoy, perdón, no es confiable, es imprevisible, es peligroso. Ha erosionado la confianza de sus socios, de sus aliados. Sus socios ya dudan de él. Sus alianzas están debilitadas completamente. Hoy Estados Unidos apostó demasiado a su posición global y la ha ido perdiendo. Y ha generado un vacío muy profundo, muy pero muy profundo, que está siendo llenado por China e incluso por Rusia, quienes no están entrando directamente de manera afortunada a un conflicto de esta naturaleza en materia bélica. Les ha bastado con observar, les ha bastado con observar el desgaste de Trump, les basta con observar cómo se aísla Trump, les basta ver cómo pierde credibilidad el imperio. Hay una erosión interna también en Estados Unidos y eso no lo podemos dejar de lado. Medio Oriente o Asia Occidental se reconfigura también. Netanyahu sigue impulsando una estrategia que va más allá del enfrentamiento militar. Busca redibujar el equilibrio político mediante una combinación de violencia, negociación selectiva, eh, golpear fuerte, imponer condiciones, aplicar Gaza, el método Gaza en el Líbano. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Normalizar la destrucción como herramienta política es algo sumamente grave. Ujú. Es algo que no se puede permitir. Por eso está bien que Irán diga, a ver, si vamos a tener un acuerdo de paz, si vamos a tener un acuerdo real, no puede ser ujú, sin el Líbano. Francia, varias naciones han dicho efectivamente, el Líbano tiene que ser incluido en este acuerdo de paz. No hay más. Ajá, claro que tiene que ser incluido. Entonces el mundo comienza a decirle a Trump, por aquí no es. Ajá. Pero no perdamos de vista algo, la perversidad de Israel. Yo se los decía em, en otros días, en otras oportunidades, ¿no? Israel ha llevado a cabo diversos acontecimientos que han confirmado que esta escalada militar estaba coordinada con pasos políticos paralelos, en concreto un intento de separar la vía de la negociación entre Irán y Estados Unidos y en Pakistán de la guerra contra el Líbano. Esa separación obviamente no es una decisión técnica, es el punto central de la actual lucha estratégica. ¿Por qué? Porque mientras los ataques de Israel siguieran cayendo en Líbano, Netanyahu anunciaba que había ordenado a su gobierno iniciar conversaciones directas con el Líbano e insistió en que estas negociaciones se debían centrar en desmantelar a Hezbollah y establecer una relación pacífica. El tema es que Irán dice no, que no tenemos por qué caer en eso. Lo mismo que en Yemen. Hay que legitimar la resistencia como tal, porque si la resistencia cae, entonces Israel va a seguir avanzando. Ujú. Esta postura de Netanyahu no vino de la nada. Se produce, por supuesto, con una necesidad después de todas estas oleadas mortíferas en contra del Líbano. Y también se presta porque el actual gobierno del Líbano, instalado en Beirut, es un gobierno más pro-occidental, ¿no? Es de Nawaf Salam, ¿no? Ese primer ministro es un hombre más tirado a Occidente, es un hombre que finge tratar de llegar a acuerdos por la paz, cuando en realidad
es más entreguista a ciertos intereses y por eso hay muchos que lo han estado criticando por ese acercamiento con Israel mientras Israel lo sigue bombardeando. Y aquí no podemos dejar de lado que Israel, si conquista el sur del Líbano, si logra instalarse en esa zona, tarde que temprano volverá a atacar Irán, ¿eh? O sea, no es un asunto de pitonizos, es parte de una estrategia como tal. El principal obstáculo ahorita es esa postura de Irán, que ha sido respaldada por algunos países de Europa, de que el Líbano tiene que participar en estos acuerdos, tiene que ser parte precisamente de estos acuerdos. No es solamente un asunto que pase por este capricho de Irán o algo por el estilo. Es una cuestión de sobrevivencia de toda esa zona. Ajá. Diputados y senadores republicanos han advertido ya que Trump podría cometer genocidio y crímenes de guerra si ataca la infraestructura civil de Irán. El líder demócrata de la Cámara estadounidense, Hakeem Jeffries, señaló que está completamente desequilibrado Donald Trump, ¿no? Y que sería momento ya de empezar a pensar en otro tipo de alternativas. Lo triste, ¿sabe qué es de aquí? Que en América Latina, a diferencia de otras regiones del mundo, hay muchos que quieren parecerse a Trump, ¿no? No ven el desgaste de Trump, no ven el aislamiento, ven poder, además de su natural inclinación hacia Trump. Mientras él sigue con estos discursos de victoria, ¿no? Como los canta y demás, la realidad sigue reventándole en la cara. Esta guerra no ha terminado, ni va a terminar como película de Hollywood. No va a terminar con esta declaratoria de victoria de Trump alzando el puño y demás. Va a terminar, ¿no? Va a terminar cuando el propio Trump y el propio Israel se den cuenta del costo tan alto que están pagando por llevar a cabo una acción de esta naturaleza. Y si no se dan cuenta, el mundo tendría que obligarlos a darse cuenta. Porque quizá lo más importante no ha ocurrido en el campo de batalla, que de por sí es algo trascendental, sino fue algo fuera de él y que fue que rompió el imaginario, que cuestionó la hegemonía de Estados Unidos, que cuestionó esta idea que durante décadas se nos vendió de que por la fuerza Estados Unidos imponía a quien fuera, que rompió el mito de que las guerras modernas hay que pueden controlarse. Hoy Estados Unidos se aísla cada día más. Trump lo aísla cada día más. Y la pregunta es si dentro de Estados Unidos el verdadero poder considera que en esta reconfiguración de su imperialismo esto era el siguiente paso o todo se le salió de control. Pulgares arriba. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Nos vemos a las 3:30, 20:30 y 21:30. Gracias.